personas que testificaron que habían estado con ella, cómo les dolió el hecho de que ella mintiese. No creo que llegaran nunca a sospechar porque bueno, ni se les pasaba por la cabeza que yo inventara esto. Hice verdaderamente el papel de un embustero tan bien hecho que lo aceptáis por bueno. El engaño requiere de creyentes, de crédulos o creedores, que estas son las tres acepciones que definen al individuo que cree. En el mundo de la mentira nos encontramos que hay un conflicto básico entre dos valores. Un valor es el valor de la verdad y otro valor es el valor del bienestar. Es frecuente que mujeres que son engañadas por su marido fingen no enterarse de que son engañadas. Cuando hay una creencia que nos asegura, vamos a llamar así, la vida eterna, pero tenemos, por otra parte, una evidencia científica o de otro tipo que desautoriza las creencias vinculadas a esa creencia general, lo normal es desautorizar los datos. Ocurre lo mismo con los prejuicios. En el mundo de los ovnis, da igual el número de veces que se demuestre que una fotografía de supuesto ovni está trucada. Da lo mismo. Pues tiene que volverse a hacer en todas partes, donde sea necesario, para que no se olvide jamás. Hay una simbiosis entre la mentira que cuenta Enric Marcó para conseguir ser el centro de atención y aquellos que lo escuchan, los cuales no quieren escuchar que él estuvo en una prisión en Kiel, que es lo que sí sucedió. Ellos lo que quieren escuchar es otra cosa. Y que nunca más pueda darse una situación como aquella. Gracias. Él percibe esto y al percibirlo lo que hace es darle al público aquello que le pide. De manera que en muchos casos, y en el caso de Enric Marcó, el responsable no es solo Enric Marcó, los responsables son también todos aquellos que le escuchan, es decir, todos nosotros. Creyeron en mí, no digo excesivamente, no me atrevo a decirlo. Y fue algún periodista que dijo, buena parte de la responsabilidad es nuestra y de ahora en adelante deberíamos tener mucho más cuidado, pero que no a nadie le voy a pedir, a nadie le puedo dar responsabilidades. Tania se convirtió en la voz de los supervivientes de las Torres Gemelas. También en Nueva York creyeron a Alicia Esteve cuando se fingió víctima de los atentados del 11 de septiembre. Era una historia de vida o muerte, de esas que te atrapan. Ahora cuando recuerdan cómo iba a la zona cero a explicar su relato, pues les duele mucho, porque ha estado jugando con los sentimientos de muchas personas, de gente que ha perdido a hijos, a maridos, a mujeres, y eso es muy doloroso. La gente en general tiene un sesgo a considerar que lo que cuentan los demás es verdad. Hay un elemento que es el aniñamiento facial, ¿de acuerdo? Entonces hay personas que cuando ellos crecen pues mantienen características que nos podrían recordar a un bebé, y las personas con esas características en términos generales pues se consideran pues más inocentes, más ingenuas, y entonces pues se les tendería a atribuir mayor veracidad que a otras personas, simplemente por su apariencia. Tras ser descubierta la impostura, Alicia Esteve pasó de heroína a villana. Algo similar ocurrió con Enric Marcó, cuando el historiador Benito Bermejo reveló que nunca había estado en un campo de concentración. Había habido la intervención de Enric en el Congreso de los Diputados, que fue una intervención muy impactante. Y esa intervención había sucedido, me parece, 2 meses antes de explotar el escándalo. Desde la Mical nos avisaron de que el problema es que Enric pues, no había estado nunca en Flossenburg. Una vez descubierta la impostura, Carme Viñoles y Paula Nau trataron de reconstruir su historia. Quisimos investigar un poco y hacer el reportaje, no solamente por haberlo conocido, que también es cierto, y que teníamos necesidad de comprender un poco el personaje, ¿no? Porque nos sorprendió muchísimo lo que había ocurrido, el hecho de que fuera un impostor. Comprobaron que viajó como trabajador voluntario a la Alemania nazi, que estuvo preso por proselitismo en una cárcel, que tras años de invisibilidad se presentó como militante clandestino de la CNT en 1975. Es muy difícil o casi imposible establecer la verdad de Enric Marcó. No nos queda evidentemente claro de que podamos decir a pies juntillas pues la parte de la historia, la verdad de la historia es esta y no es la otra. Hay claros oscuros constantes. Quería saber cómo respondía dentro de los cánones
del arte aquí que un personaje como yo, que cómo era de significativo. A todo lo pasado es muy fácil decirlo, ¿no? Pero es cierto que en los últimos meses, precisamente cuando más volumen iba tomando su personaje, ¿no? Más magnitud, realmente él adornaba sus historias de una manera un poco exagerada, que ahora nos damos cuenta, explicando historias, tú has comentado, escatológicamente, desde un punto de vista sexual, desde muchos aspectos. Para mí esto demuestra que él era ya bastante prisionero de su propio personaje, que su personaje lo arrastraba. Se empieza siendo un impostor, a lo mejor por una pequeña mentira, que causa un efecto muy agradable, porque los demás nos escuchan. Se repite y la persona va adquiriendo una personalidad distinta de la que tenía. Aquí hay algo tan profundo, ese placer es tan intenso, que la persona pierde el control y es capaz de realizar cualquier cosa con tal de volver a repetirlo. Sería como una droga. A mí me dominó, como una droga igual. Lilith, nombre ficticio, llegó a preparar su boda con un novio inexistente. Yo creo que me dejé arrastrar. Para mí la vida era más cómoda con un novio que sin él, aunque no fuera real. Fijé una fecha, busqué un restaurante, una iglesia. Pero una boda así no podía celebrarse. Yo me derrumbé totalmente cuando dije que había muerto. Ahí se me vino el mundo encima. Marcel Proust tiene una frase que decía: mentimos mucho, en especial a aquellos a quienes queremos, y muy en especial a aquella persona cuyo desprecio nos causaría el mayor dolor, nosotros mismos. Engañar, embaucar, fingir, falsear, impostar, ficcionar. Según algunas estadísticas, quien menos miente lo hace como poco 3 veces al día. Otros estudios afirman que la media está en 20 embustes diarios. Sobra decir que no hay manera de acreditarlo. Aceptemos la verdad como es y aceptemos a Enric Marco como es también. Y no es necesario que se vuelva una hoja en blanco sobre la historia, no. Escribamos la historia y si le hemos de decir a Enric Marco que en unos momentos jugó el papel de impostor y de falsificador, pues ahí está escrito. Siguiendo las huellas del engaño, conocimos de increíbles imposturas como las de Alicia Esteve o Enric Marco. Y nos asomamos a algunas de las infinitas caras de lo falso. A la mentira racional, a la mentira patológica. A veces me oigo empezar a contar algo que no es del todo cierto. Bueno, yo creo que ahora ya sí me controlo a tiempo, me doy cuenta y paro. A la mentira individual o a la colectiva, a la mentira inocente y a la mentira dañina. Sobre todo las mentiras que realiza el poderoso sobre el débil, en concreto la mentira política. Debemos luchar contra ella, aunque sea muy difícil, porque representan una forma del abuso del poderoso sobre el débil, es decir, del gobernante sobre el gobernado. En las monedas todavía de la época de Franco, y estoy hablando de mi infancia, todavía se podía leer por la gracia de Dios. El gobernante está elegido por Dios para salvarnos del caos. Esa es la gran mentira originaria de la política. El poder, por naturaleza, intenta siempre engañar al pueblo. El pueblo, por tanto, tiene que proveerse de medios para no ser engañado. El engaño, esa conducta humana escurridiza y omnipresente a la que los neurocientíficos quieren poner cerco. Se hace mucho énfasis en las enfermedades del cerebro, que son muy importantes y muy prevalentes, pero el conocimiento del cerebro va a ser mucho más trascendente en nuestra vida de lo que va a ser el conocimiento de las enfermedades del cerebro. En otras palabras, cuando nosotros entendamos el cerebro mejor, nuestra sociedad va a cambiar de una manera muy sustancial. Una aventura no exenta de riesgos. ¿Hasta dónde podemos llegar en neuroestimulación? ¿Hasta dónde podemos llegar en la modificación de la conducta de una persona que ha cometido un acto que se considera socialmente rechazable? ¿Hasta dónde podemos forzar a la gente a no mentir, que decía usted? Cuando las mentiras las estamos utilizando continuamente y forma parte de nuestra estructura de conducta, insisto, vinculada a estrategias del cerebro.
Ahora sé que las cosas no siempre pasan como creemos que pasan. De verdad. La verdad no es simplemente lo que está ahí delante. Poco creíble. La verdad no es simplemente lo que me muestran mis sentidos, sino que para averiguar la verdad es necesario que yo haga un esfuerzo de investigación. De verdad. El engaño. Una mentira, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Todos los falsos. Te ha quedado estupendo, Zay. Ya te puedes quitar la peluca cuando quieras. Qué bien. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado hacerte mentirosa? Sí, sí. A nosotros nos vale. Está perfecto. Uf, qué bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros.